Ahora vamos a alcanzar los 160 kilómetros por hora. Algo curiosísimo de Alemania es que existen estos agujeros. Tú puedes, Ramón, dale, tú puedes. Sí, está conmigo. Voy a buscarla porque estoy seguro de que está escrita aquí en alguna parte. Voy a entrar a la calle más angosta del mundo. Hay más de 1000 tipos de salchichas diferentes. En Alemania muchas veces verán a la gente hacer esto. Muy buenas, campeones, bienvenidos a nuestro canal La Vida de M. Yo soy Ramón. Y yo soy María Emily. Y aquí estamos en Metzingen. Vamos a estar viajando por todas las zonas de los alrededores de esta ciudad. También iremos a Stuttgart y a otros pueblos aledaños para enseñarles algunas cosas interesantes de la vida en Alemania y asimismo algunas creencias populares de la gente. Este país tiene mucho que contar, así que vamos a tratar de resumir las cosas más impactantes y más curiosas en este video. Sabemos que Alemania es un país inmenso y si tuviésemos ganas de contarles todo, tendríamos que hacer tal vez una serie de 20 videos. Aquí les vamos a contar solamente algunas curiosidades de esta zona de Alemania. Antes de empezar, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartirlo porque nos ayuda muchísimo para continuar haciendo videos como estos. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales si quieren vernos más en vivo. En mi caso, mi cuenta es @lavidadm y @mariaemily_. Habiendo dicho esto, comencemos. Empezaremos nuestra aventura en el pueblo de Reutlingen. No es una ciudad tan famosa y tan conocida, pero aquí hay una curiosidad que estoy seguro les va a sorprender. Noten cómo por esta zona no hay tanta gente. De hecho, la zona turística de esta ciudad se encuentra más bien por allá. Pero lo que yo quiero que ustedes vean se encuentra por aquí. Deben continuar por esta calle que es más bien residencial y lo que buscamos se encuentra al lado derecho. Observen cómo me encuentro junto a varios certificados de récords mundiales, del récord Guinness, para ser más exacto. Y es que esto que ven aquí es la calle más estrecha del mundo. En ningún lugar del planeta encontrarán algo como esto. Sí, yo sé que me van a decir los holandeses y los checos que ellos en realidad tienen las calles más estrechas del mundo, pero no, porque este espacio, esta calle mide solamente 31 centímetros y ahora se los voy a enseñar. Yo ya he estado en la calle más estrecha de la República Checa y en la calle más estrecha de los Países Bajos y les puedo asegurar que esta es de lejos mucho más estrecha que las otras. De hecho, estoy viendo que es imposible pasar con la mochila, así que la voy a dejar por aquí y ahora me van a acompañar. Fíjense lo estrecho que es. Esta es mi mano, ¿no? Entonces son 2 manos y media mías. A ver. Uy. No, que puedo esperar. Ya va. Ok. No, así de frente es imposible. Tengo que pasar de las un poco como si estuviesen haciendo espeleología, ¿no? Entonces, va a pasar así. Puedes, Ramón, dale, tú puedes. Sí. Está conmigo. Gut, Straße. Este de aquí es el lado opuesto y fíjense que hay un medidor. Dice aquí, if you fit in, you'll fit through. O sea, si entras aquí, cabrás por la calle. Claro, imagínense que alguien que no quepa se quede atacado allí. El nombre de la calle es Spoorhofstraße y ahí ven que dice the narrowest street in the world. Si algún día quieren venir, como les dije, se encuentra en el pueblo de Reutlingen. No es tan difícil. No es tan difícil. Solo que hay que ponerse así de ladito. Voy a entrar a la calle más angosta del mundo mientras les cuento cómo es posible que esto exista. Resulta que en 1726 ocurrió aquí un incendio. Vivía en una de estas casas un zapatero que dejó una vela prendida y se incendió todo. Fue devastador, al punto que todo se redujo a cenizas. Las personas, por supuesto, intentaron ayudarlo, intentaron reconstruir, porque se extendió muchísimo. Y al hacerlo, lo hicieron de una forma relativamente errática, lo que llevó a que el espacio entre estas dos casas fuese muy pequeño. Pero ¿cómo se sabe que esta sí de verdad es la calle más angosta del mundo? Porque este espacio es de dominio público, no pertenece a ninguna de las dos casas. Eso quiere decir que tú puedes pasar por aquí libremente. En otras partes del mundo sí pertenece a alguna de las propiedades del lado. Aquí está Vigo atravesando la calle más estrecha del mundo. Vigo, fue difícil. Creo que fue muy difícil. Lo ha conseguido. Ahora vamos los tres. Vigo nos guía. A ver. Uy. Claustrofobia al máximo. Cool. Ya lo atravesamos todos. Muy bien. En Alemania muchas veces verán a la gente hacer esto. ¡Ay! Es decir, si yo me tropiezo con un bache, no me levanto y continúo, sino que me devuelvo por el mismo camino
y corrijo mi error. Cosa muy curiosa de los alemanes. Hoy es un sábado por la tarde y la verdad es que me sorprenden dos cosas. Primero, el silencio. Lo único que se escuchan son los carros que acaban de pasar, pero la gente es tan callada. Yo creo que le ganan a los suizos. Y en segundo lugar, la limpieza. Lo único que se ve en la calle son las hojas de los árboles que comienzan a caerse porque es otoño, pero de resto, muy poca basura, porque si hay algo típico en los alemanes es el orden y la limpieza. Observen como aquí tuvo lugar un mercado callejero y ahora están recogiendo todas sus cosas, pero fíjense en lo organizado que está todo, ¿no? No hay un desastre, no está todo por el suelo, está todo limpiecito. Nos encontramos ahora en un supermercado porque aquí hay algo muy importante que hay que saber de Alemania. Y es que quiero que presten atención a la enorme cantidad de salchichas que hay aquí. Eso se debe a que en Alemania hay más de 1000 tipos de salchichas diferentes. Una cantidad bárbara. Y vienen en todas las formas que se puedan imaginar. Incluso esta presentación no la había visto yo nunca. ¿Qué más alemán que esto? Miren. Las hay de esta forma, también así. Y un montón de salchichas deshidratadas. Miren eso, qué curioso. Eso sin mencionar 1001 tipos distintos de salamis. Miren cuánta variedad. Bueno, todo este estante está lleno, todo aquel está lleno y toda aquella parte está llena. Y esto es un supermercado pequeñito. Miren aquí cuántos tipos distintos hay. Estas son blancas, estas son para grill, estas son diferentes también. Decidimos quedarnos en una casa típica alemana. Esto es un chalet en el medio de un pueblito muy cerca de la frontera suiza. Y les quiero mostrar cómo es la estructura, porque hay muchas cosas curiosas. Miren, acá tenemos este armario que me parece muy curioso porque el adorno que está encima es asimétrico. Fíjense qué bonito es. Como pueden notar, no es lo mismo de los dos lados. De este lado tenemos una estructura que mandé a hacer especialmente para este video, porque miren, es una M, la M de la vida de M, y la ventana con la vista, que aunque hoy está haciendo un poco mal día, la verdad es muy bonita, miren. En esta esquina hay una maleta que tengo muchas ganas de abrir, pero no lo voy a hacer por respeto. Pero se ve súper antigua. No me extrañaría que fuese de alrededor de la Segunda Guerra Mundial o por esa fecha. Otra cosa que me pareció muy extraña fue esto. Es un pote pues con aserrín. Creo que eso es una cosa para dar olor, pero no huele a nada. No huele a nada, yo creo que, no sé, me parece muy extraño. Fíjense que las virutas más pequeñas están en el fondo. Ni idea qué es esto. Si ustedes tienen alguna idea, o a lo mejor es una tradición alemana que desconocemos, no lo sé. Por acá, un lindo sillón con un reposapié bastante cómodo. Nos dejaron esta agüita en copas, todo. La verdad es que los detalles están muy bien cuidados. El baño sí está súper perfecto, recién renovado. Súper bonito, aquí no hay nada que decir. Chicos, algo que ustedes no han visto nunca es Los Simpsons en alemán. Escuchen eso. Oh mein Gott! Ich krieg keine Luft. Mein Herz rast. Was ist los mit mir? Du hast eine Angstattacke. So etwas gibt es wirklich? Oh, die Hunde haben seine Babyschweinerippchen gequetscht. Muchos alemanes viven en este tipo de construcciones, sobre todo en el interior. Es muy común que hagan trabajos de renovación, como vieron aquí en el baño, pero se considera pues que puede ser una vivienda completamente moderna. Ahora bien, el exterior sí es muy peculiar. Vamos a verlo. Miren esto nada más. Está cubierto con alfombras, que lo que da así como un estilo muy acogedor. Y cuando llegas acá hay un montón de libros. Tienes todos estos cuadros, la lámpara. La verdad es que crea un ambiente como, no sé, ¿cómo lo describirías tú, Ramón? Hogareño. Muy hogareño, exactamente, muy familiar. Miren qué bonita la entrada, súper lindo. Aquí hay una sillita que dice Willkommen, eso es bienvenidos en alemán. Nosotros entramos por allí y esta es la fachada del lugar. Miren qué lindo, ¿no? Bueno, chicos, nos estamos levantando y Vigo agarró esto que está aquí y lo tiró al suelo y lo rompió en 1000 pedazos. Y aprovecho para contarles que en realidad esta es una buena costumbre alemana. Es decir, los alemanes no es que rompen todo y lo tiran al piso, sino que cuando algo se rompe, mientras más se destroce, mejor. Y como esto se volvió pues añicos, eso quiere decir que va a tener muy buena suerte. Esa es una costumbre bastante extraña. Quiero enseñarles esto que ven aquí, frente a la parada de autobús. Algo curiosísimo de Alemania es que existen estos agujeros para las colillas de los cigarrillos. Miren esto qué curioso. Buenos días. Estarán pensando que estoy totalmente loco. Lo que pasa es que estoy buscando una araña. Es temprano por la mañana ahora mismo. Y esta es una tradición alemana muy interesante que dice que si encuentras una araña por la mañana vas a tener un muy buen día. Entonces estoy tratando de encontrar una. Bueno, supuestamente eso tiene que ser dentro de tu casa, pero como no estamos en nuestra casa,
Supongo que eso valdrá. Lo que pasa es que no doy con ninguna araña. Supongo que tendremos que irnos así. Lo que ocurre es que anoche llovió. Pueden ver aquí como la tierra está mojada. Entonces, claro, las arañas se fueron todas. Si eres alemán o tienes algún amigo alemán, pregúntale sobre esta tradición porque me pareció muy curiosa. Aquí en Alemania hay algunas autopistas, no todas, ojo con eso. Hay algunas autopistas que no tienen límite de velocidad. Nos encontramos, de hecho, en una de ellas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es superar un poco el límite de velocidad permitido de forma estándar en Europa. Normalmente es 120, lo máximo que se puede es 140 en Polonia. Entonces vamos a ir un poquito más allá. Este auto es un Alfa Romeo, tiene todos los componentes necesarios para poder ir rápido. Tenemos cauchos especiales, pero como está lloviendo ahora, no vamos tampoco a acelerar en exceso porque no queremos tampoco ser imprudentes. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal estas autopistas alemanas. Así son las autopistas. En este caso pueden ver 1, 2 y 3 carriles. Yo ahora circulo a más de 120 kilómetros por hora, un poquito más. Fíjense que los autos me pasan, pero con una gran ventaja. Vamos a acelerar un poco. A ver, yo nunca en mi vida he ido a más de 160. Ahora vamos a intentar superar ese récord. Así que vamos a ver. ¿Okay? Fíjense que ya superamos los 140. Este es el límite máximo de Polonia, tiene el mayor límite de velocidad. Yo ahora estoy yendo a casi 150 kilómetros por hora. Como estamos en subida, le cuesta un poco el carro, pero fíjense, observen cómo a mi izquierda está pasando uno. Se estará rodando quizás a 160 y algo. Vamos a ver, estamos llegando a 150 kilómetros por hora. Ese que acaba de pasar estará como a 180 más o menos. Ahora vamos a alcanzar los 160 kilómetros por hora. Estoy obligado a reducir. 130, que hay que bajar. No logramos alcanzar 160, vamos a tener que esperar el próximo tramo. Fíjense que como este auto fue programado en Suiza, el límite de velocidad allí es de 120. Ahora vamos a observar qué pasa cuando yo supero el límite establecido, cuando llego más o menos a 130 kilómetros por hora. Vamos a ver. Fíjense que me avisa, dice limite de vitesse dépassé, o sea, límite de velocidad alcanzado. Me da curiosidad si los automóviles aquí en Alemania tienen este tipo de configuración. Nuevamente estamos en un tramo que no tiene límite de velocidad y ahora estamos a punto de pasar los 160 kilómetros por hora. Así se ve rodar a 160 kilómetros por hora. Vamos a ir un poquito más para superar mi récord y ya luego vamos a ir a velocidad normal porque esto a mí no me gusta demasiado. Ahí, espérense. Vale, estamos rodando a casi 170 kilómetros por hora. Madre santa, es demasiado rápido. No, vamos a reducir, ya está. Ahora, yo sé que pueden estar pensando que es una locura y una irresponsabilidad. Ahora nosotros estamos rodando otra vez a 130. Pero tienen que tomar en cuenta que aquí es normal. Claro, si tú vas en Alemania, en estas zonas, a 130, la gente te pasa, como este que me va a pasar ahora, miren, muy rápido. Es algo que es normal aquí. Las carreteras están hechas para eso. Entonces, claro, uno no está acostumbrado, pero pues visto lo visto, es así como funciona y es parte del país. Nos acaba de atrapar una lluvia terrible y bastante falta que hacía porque este verano, el verano de, no sé cuándo estarán viendo este video, pero el verano de 2022 fue particularmente seco. Tan seco que en la televisión alemana estaban pasando unos reportajes muy interesantes en el que empezaron a aparecer las que llamaban las piedras de la sequía, ¿no? Resulta que el nivel del agua había bajado tanto que empezaron a aparecer unas piedras que tenían escritas advertencias sobre las sequías terribles que habían tenido lugar hace ya décadas, ¿no? Entonces, muy interesante. Por eso esta lluvia, la verdad, está cayendo bastante bien en Europa. Y como está lloviendo, nos encontramos ahora en McDonald's. Es el único lugar que está abierto porque en Alemania casi todo, como en Suiza, está cerrado los domingos. Me he pedido una bebida que yo normalmente no tomo demasiado, que es la Fanta. ¿Pero por qué? Porque quería enseñarles qué relación tiene esta bebida con Alemania. En realidad, esta bebida nació aquí en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, porque los alemanes eran incapaces de importar los productos necesarios para hacer Coca-Cola. En consecuencia, utilizaron lo mismo que tenían en sus fábricas, pero alteraron un poco la fórmula y crearon la Fanta, que viene de fantasy, por cierto. Hay otra superstición muy interesante con respecto a Alemania, y es que cuando te sientas a comer es de mal augurio que haya 13 personas en la mesa. Eso se debe a que hacen oda a la cantidad de personas que estaban presentes en la última cena, ya saben, en la historia de Jesús. María Emily, ya sé qué es lo que pasó. ¿Qué? Que ayer no te terminaste tu comida. ¿Ayer no me terminé mi comida? Claro, por eso es que está lloviendo así. Ah,
es verdad, porque en Alemania pasa eso. Hay una tradición aquí en este país que dice que si no te comes la comida, el día siguiente pues será un mal día en cuanto al tiempo. Lloverá, y es lo que está ocurriendo. Ahora mismo es el mes de septiembre, estamos a finales del mes de septiembre y es en este mes que se celebra el Oktoberfest, aunque sea llamada la fiesta de octubre. En realidad la mayor parte de esta celebración tiene lugar en septiembre. Es probablemente la fiesta más famosa de Alemania, pero una cosa con la que se relaciona es el alcohol. Por eso hay dos curiosidades muy interesantes con respecto a esta fiesta. La primera es que aquí en Alemania es legal tomar alcohol desde los 16 años. Y la segunda es que legalmente no puedes estar borracho durante la Oktoberfest. María Emilia les está haciendo un video muy interesante en el que les va a explicar mucho más en detalle todo lo que son las legalidades y las ilegalidades de este país. Hay unas cosas que ustedes no se van a poder creer, que son loquísimas. Ay, ya les digo que este tiempo no es para nada envidiable. Está cayendo una lluvia de esas que son muy fastidiosas. Recuerdo que en Venezuela le decían moja pendejo, porque claro, cae muy de a poquito y tú dices, no, no me voy a mojar, pero te va cayendo y al final estás totalmente empapado. ¿Cómo le dicen esa lluvia en su país? Pero hablemos ahora un poco del idioma alemán. Yo tengo un alemán muy pobre y de hecho el que he aprendido ha sido en el Alto Valais, es un dialecto de Suiza porque he tenido que tocar allí con la orquesta, etcétera. Pero María Emilia sí que estudió alemán por un año, ¿fue, no? Así es, sí, sí. Bueno, entonces ahora vamos a contarles algunas curiosidades del idioma alemán. Yo siempre he dicho que el alemán es como un inglés muy difícil y de hecho comparten el 60% de su vocabulario. Así que si hablas inglés es muy probable que entiendas una gran parte del alemán. El alemán es el único idioma del mundo que tiene esta B tan particular. Es una letra muy única que se llama EZ. Voy a buscarla porque estoy seguro de que está escrita aquí en alguna parte. De hecho pueden verla aquí en la palabra Straße, ¿no? Es esta B, es justamente esta, pero hace la de doble S. Entonces muchas veces omiten esta B tan extraña, la S, y la cambian por dos S. Straße en alemán quiere decir calle. Podemos verlo otra vez, Ulmer Straße, o sea, la calle Ulmer. Y otra vez utilizamos esta letra única del alemán, sería el equivalente a nuestra ñ en el español. Como nota curiosa, la palabra más larga del alemán tiene 79 letras. Por supuesto, para mí es totalmente impronunciable, pero es esta de aquí. Vamos a dejar que Google lo pronuncie por nosotros. Kraftfahrzeug, Haftpflichtversicherung. Pero si estudias alemán hay que saber algo muy importante, y es que en el colegio todas las personas que hablan alemán estudian el alto alemán, el Hochdeutsch. Es como un alemán estándar. Sin embargo, el alemán tiene más de 30 dialectos diferentes. Yo he escuchado un montón de estos dialectos porque Suiza es el país del suizo alemán y el suizo alemán pues no es otra cosa sino precisamente un dialecto. Asimismo, en la zona del Valais, en Suiza, ellos hablan el alemán valesano. Los números en alemán hasta el 3, por ejemplo, son 1, 2, 3, ¿no? 1, 2 y 3. Pero en alto valesano es 1, 2, 3. En el alto alemán la R se pronuncia un poco como una G. Sehr gut, muy bien, por ejemplo. Pero en el suizo alemán es con R, entonces es sehr gut. Entonces tiene un acento muy gracioso. ¿Qué pasa? Que entre las personas que hablan alemán con dialectos les cuesta mucho entenderse. Por eso tienen el Hochdeutsch, el alto alemán, que es un alemán estándar. Asimismo, el alemán es el idioma más hablado de toda la Unión Europea. Recuerden que también se habla alemán en Austria, en Suiza, en Luxemburgo y en algunas zonas de Polonia o la República Checa. Es un idioma muy extendido y además es una de las lenguas más estudiadas como segunda lengua, como lengua extranjera. Los alemanes son considerados personas muy cultas. De hecho, se calcula que los alemanes visitan más museos y obras de arte que juegos de fútbol. Ya creo que terminamos por aquí. Yo he venido a este pueblo porque estoy terminando de hacer unas cosas importantes relacionadas con mi libro. Tenía que tomar algunas fotos aquí de, bueno, unos objetos muy importantes. Y finalmente lo he conseguido. Me costó un montón, pero ya está. Ese libro espero que esté listo en diciembre. Bueno chicos, esperamos que el video les haya gustado mucho. No olviden suscribirse, darle like y activar esa campanita porque nos ayuda muchísimo a continuar haciendo videos como estos. Díganos abajo si vivirían en Alemania. ¿Qué es lo que más les sorprende de este país? ¿Qué es lo que más les gustó? A nosotros la verdad es que nos encanta visitarlo porque podemos ver las diferencias con respecto a Suiza y a la vez sentir que es un país, pero es que completamente lejano.
lejano Sí, en cuanto a muy algunas distinto. cosas, ¿no? Si ustedes viven en Alemania, porque yo sé que bastantes personas que nos siguen viven en Alemania, déjenos aquí en la cajita de comentarios las curiosidades más extrañas que han podido vivir mientras han estado aquí. Al mismo tiempo, si tienen alguna anécdota interesante, no olviden tampoco escribirla ahí abajo. Vamos a estar muy pendientes de leer todos sus comentarios. Les mandamos un abrazo enorme. Si quieren estar más en contacto con nosotros, síguenos por las redes sociales. La mía es @mariemily_. La mía es @lavidadm. Nos vemos muy pronto. Uy, uy, uy. Chao, chao, chicos. Cuídense mucho.